siguen mandándola a tus pandillas. Donde caben 30 personas y pueden haber fácilmente 200 o 300 personas. Las cárceles en Latinoamérica se convirtieron en impulsores de violencia, pandillas, narcotraficantes, armas y riñas. ¿Son las cárceles universidades del delito? Este es el tema de hoy en Inpolitic. Y serán nuestros analistas quienes den tarjeta roja o no al sistema carcelario en segundos. ¿Quién manda hoy en las cárceles de Latinoamérica? Vamos a Ecuador con Andrés Jaramillo, analista. Andrés, ¿quién manda en las cárceles de allí? Estas cárceles se han convertido en verdaderas escuelas de las diferentes bandas organizadas, principalmente las vinculadas al narcotráfico. Vamos a San Salvador con la jurista Darlene Magaña. ¿Quién manda hoy allí en El Salvador, en las cárceles? En la práctica, las personas liberadas nos dicen que siguen mandándola a tus pandillas. Carlos Nieto, analista desde Caracas. ¿Quién manda hoy allí en las cárceles de Venezuela? Mandan los presos, definitivamente, y no desde ahorita, sino desde hace muchos años. Aquí en Colombia la radiografía nos la hace en este momento la criminóloga Claudia Garzón. La fuerza la tienen los grupos de crimen organizado y la delincuencia. Lo que no se pudo arreglar en las calles, todo empieza a sofisticarse también en las cárceles. Las cárceles de Estados Unidos son como el coco. Por eso pedimos en este momento a la abogada Laura Arboleda que nos diga si es así o no, el terror. Es un sistema legal completamente diferente. Nosotros acá no somos un sistema civil. Eso implica muchas cosas negativas y tal vez por eso es el coco para los latinoamericanos. Uno de los principales problemas o fenómenos es el hacinamiento. Eso obedece al alto, al porcentaje creciente de delitos. ¿Qué dice doctora Claudia Garzón? Hay una falta de despresurización judicial, carpetas que no se mueven, beneficios penitenciarios quietos. Eso hace que el hacinamiento siga en crecimiento. En San Salvador o en Salvador, a pesar de que se construyó la cárcel de máxima seguridad SECOT, ¿el hacinamiento continúa en las otras cárceles? De hecho, el SECOT es la única cárcel que no tiene hacinamiento, solo tiene 14,000 privados de libertad, miembros de pandillas ya juzgados. El resto de cárceles están recibiendo más de 80,000 personas que han sido detenidas durante el régimen de excepción. Tenemos como socorro jurídico humanitario un número de 26,000 personas que son inocentes y que no son liberadas todavía por el Estado. Ya lo decía la doctora Garzón, son escabrosas las imágenes que se han visto de las cárceles en Ecuador. Andrés, ¿qué porcentaje se presenta por parte de las autoridades en hacinamiento allí en Ecuador? Mira, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe en el 2022, precisamente luego de estos hechos de violencia que se cometieron en las cárceles. Y nos hablaba de que en 20 años se había incrementado la población carcelaria en un 470%. Nosotros nos encontramos en una pre-campaña, en el 2025 se volverá a elegir presidente y, por supuesto, no han faltado los ofrecimientos del presidente de la República de construir una cárcel estilo El Salvador. Van a ser igualitas, porque es la misma compañía bajo el mismo diseño que hizo las cárceles de máxima seguridad en México y que las hizo en El Salvador. Para precisamente acoger a los criminales más peligrosos. Carlos, bajo una dictadura, no diría, hay cantidad de internos en esas cárceles. ¿Hay hacinamiento? Extremo. Hoy en día superamos las 100,000 personas y que se han convertido en el gran desastre de Venezuela, porque estamos hablando de lugares donde caben 30 personas y pueden haber fácilmente 200 o 300 personas. El 40% de los presos en Sudamérica no tienen condena. ¿Eso qué representa? Obviamente hacinamiento, doctora Arboleda. Sí, representa ese problema de hacinamiento. En Estados Unidos también existe ese problema. Hablando netamente del sistema federal, hay más de 158,000 presos en el sistema federal.
Hay muchas personas inocentes en las cárceles de Estados Unidos. Un colega me comentaba, tuvo un caso donde una persona estaba hablando por teléfono y mencionó algo de ir a una bomba. Y en el juicio estaban tratando de culparlo de una actividad terrorística, cuando en Colombia para nosotros ir a la bomba quiere decir ir a poner gasolina en un vehículo, ¿verdad? Llegamos a un punto que es el económico. Son en algunos casos uniformes, zapatos, alimentación, dormitorios, servicios. Eso es un alto costo de mantenimiento de todo ese personal o prisioneros en las cárceles. Uno se pregunta cómo poder ahorrarle a los estados todo esto. Le preguntamos a la doctora Garzón. Necesitamos primero mentalizar a un país, a un estado y hasta dinámicas de gobierno que no son privilegios. Las personas privadas de la libertad se están uniendo a crimen organizado y bandas dentro de las cárceles para generar sus propias economías criminales, y lo que se está desatando es un fortalecimiento de las mismas, porque si el Estado a ti te niega un derecho fundamental, una banda criminal te lo da. ¿A quién le eres leal? Doctora Darling, muchos se preguntarán, ¿nosotros por qué estamos sosteniendo un poco de holgazanes? Sería la frase coloquial. Allí en El Salvador, ¿cuánto le representa esto? En El Salvador, eso representa un presupuesto de alrededor de $150 millones. Esta es la última cifra porque ha venido en aumento. La parte que no dicen es que una parte de la comida, de las medicinas y de lo que entra a centros penales lo paga la familia. Los presos están prácticamente obligados a trabajar mientras tanto tengan la capacidad médica de hacerlo. Es decir, a menos que usted tenga una situación médica que no le permita trabajar, tiene que trabajar en las prisiones federales a un pago inmenso de 12 a 40 centavos por hora. El que quiera hacer la matemática pues va a entender que eso es algo muy bajo, especialmente considerando el costo de las cosas en la prisión. En la prisión te dan tus cosas básicas, pero si tu cepillo de dientes ya se desgasta, pues tu cepillo de dientes vale $1.90. Entonces ve a trabajar 6 horas para que te puedas comprar un cepillo de dientes nuevo. Carlos, una Venezuela sumida en la pobreza, donde se ve hambre y dificultades, ¿qué puede pasar dentro de una cárcel? Aquí se le cobra a los familiares por dejarles entrar comida a los reclusos, porque a los presos venezolanos el Estado no les da comida ni los atienden en sus enfermedades. De hecho, la principal causa de muerte en Venezuela dentro de las cárceles, que por muchos años fueron los enfrentamientos entre bandas de reclusos, hoy en día la principal causa de muerte son las enfermedades. Y de las enfermedades, la primera es la tuberculosis y la segunda es la desnutrición. Los cabecillas de todo este antro de corrupción que hay en las cárceles venezolanas son los mismos funcionarios del sistema penitenciario, aunados también a los funcionarios del Poder Judicial que se han unido también a estas mafias que les produce dinero. Y con la recesión económica tan grande que tenemos en Venezuela ahora, todo el mundo como que busca ver de dónde agarra algo. Carlos toca un tema importante y es la corrupción. Y si eso se ve en Venezuela, se ve también en Ecuador. Allí los choneros, los lobos y demás pandillas o agrupaciones permean a directivos de las cárceles y por supuesto es como se han dado las fugas. ¿Es así, Andrés? Definitivamente, y no solamente porque hay autoridades, fuerza pública, personal de la institución encargada de las cárceles que se prestan para la corrupción, sino también porque frente a la evidente incapacidad del Estado para dar seguridad a las personas que trabajan en el sistema de rehabilitación, también se ven obligadas a extorsionar, a riesgo incluso de perder la vida si es que no cumplen con las disposiciones que les dan las diferentes bandas del crimen organizado. Doctora Garzón, en Colombia pasa algo que no es inusual. Entran armas a la cárcel, entran bebidas, hacen fiestas, entran mujeres
y se arman tremendos festines. ¿Eso es aceptable, es admisible como en cualquier país? ¿O solamente Colombia? Las armas, las drogas, las mujeres, absolutamente todo, todo tiene un precio. Y allí adentro, por supuesto que la economía criminal se fortalece cada vez más. ¿Pero por qué se fortalece? El crimen organizado, las bandas delincuenciales no se fortalecerían si no tuvieran ellos tentáculos desde la corrupción con funcionarios penitenciarios, con personas de instituciones de policía, ni tentáculos en el gobierno. Laura, Estados Unidos, las directivas de las prisiones, los guardias se dejan permear, se dejan corromper. Sí, sí se dejan, es conocimiento público. Ellos son los que ingresan las drogas ilícitas a la cárcel, porque cómo más va un preso a poder ir afuera, comprar vicio y entrar a la cárcel, ¿verdad? Aparte de eso, se ve algo un poco escandaloso, al menos acá formó mucho escándalo, que es cuando una mujer en una cárcel de 100% población femenina queda en embarazo dentro de la cárcel. ¿Cómo sucedió eso? Pues sucede que el padre de la criatura era uno de los guardias. Y lo mismo pasa en las cárceles masculinas. De alguna manera u otra, sucede que las guardias femeninas pues terminan de novia con los prisioneros y llega la esposa a la visita del domingo y termina peleándose físicamente con una de las guardias dentro de la prisión peleándose por el novio, ¿ya? Y son historias reales, son anécdotas reales. Y le preguntaría a Darlene el tema de corrupción, me vuelvo a ese tema, porque se ha dicho que incluso hasta la misma negociación con las pandillas fue un hecho de corrupción. ¿Es así? Sí, de hecho, el SECOT es parte de la negociación porque desde que se inicia este tema de las treguas en los diferentes gobiernos, las pandillas venían solicitando que les construyeran una cárcel como la de Estados Unidos, decían. Luego de eso vemos que el SECOT es construido casi en reserva total, no sabemos cuánto costó. La información que tenemos es que tiene uno de los mejores hospitales del país porque era parte de las exigencias que tenía las pandillas con el Estado. Además, todo el equipo que se llevó al hospital del SECOT es parte del equipo médico que se compró durante la cuarentena. Por otro lado, vemos en el resto de cárceles, y estamos documentando como Socorro, que las personas que tienen familiares detenidos y son inocentes, muchas veces los administrativos de los centros penales les dicen que por $1,200 te dejan entrar a la prisión a ver a tu familiar por 10 minutos, 15 minutos. También tenemos documentados testimonios de personas que nos dicen que en el momento de la detención a los miembros de pandillas, ellos llegan y pagan de 10 a 15 mil dólares en las delegaciones de la policía o lo llegan a pagar directamente al centro penal y estas personas quedan en total libertad. Una solución por cada uno de ustedes. Voy con Carlos. ¿Cuál sería la solución a todo este problema? Eliminar el hacinamiento y el retardo procesal. Claudia, ¿cuál sería la solución? Depurar instituciones, tentáculos de corrupción. Si no existe corrupción en esas instituciones, se puede trabajar con un sistema penitenciario, tratamiento penitenciario real, humanizando un sistema. Laura. Debemos presionar a los ministros colombianos, a los embajadores colombianos, a que apoyen a la comunidad colombiana que está en las cárceles estadounidenses, porque no están teniendo la protección debida del debido proceso al que tienen derecho. Andrés, en Ecuador, ¿cuál sería la solución? No ceder como Estado los territorios a las bandas criminales. Darlene, ¿cuál es la solución? Garantías judiciales bajo estándares internacionales de derechos humanos. Es el momento de que ustedes sean los jueces y me digan sí o no le dan tarjeta roja al sistema carcelario en Latinoamérica. Y parto preguntando, Laura, ¿tarjeta roja o no al sistema? Tarjeta roja. Claudia, ¿tarjeta roja o no? Tarjeta roja totalmente. Darlene. Tarjeta roja. Carlos. Yo la daría negra, pero como la opción es roja, roja. Y finalizamos con Andrés, ¿roja o no?
Definitivamente roja. A ustedes muchas gracias por participar y darnos su tiempo. A ustedes igualmente, ¿votan o no dando tarjeta roja al sistema penitenciario en Latinoamérica? Escríbanos, por favor. Gracias, muy amable, y hasta una próxima oportunidad.